atelectasia de tipo adhesiva por consumo por hipoperfusión. Cicatricial por fibrosis. Cuidado con el reemplazo. Atelectasia de reemplazo, aquí es por el adenocarcinoma mucinoso invasivo, que inunda el alveolo y el paciente tiene una condensación productiva, ¿no? Debido a ello, por reemplazo. Bueno, aceleración no tenemos acá, pues, pilotos aéreos, ¿no? La redonda es poco frecuente, ¿no? Por aspecto. Entonces, no olvidar. Clasificación obstructiva o no obstructiva. ¿Y por qué puede ser obstructiva? Mayormente son problemas de cuerpo extraño. Cuerpo extraño solamente en los niñitos que exploran con la cavidad oral, sino también con los adultos mayores que tienen problemas de evolución, los secuelados de CV isquémico, los pacientes frágiles de adultos mayores y las neoplasias. ¿Ya? Cicatricial por tuberculosis mayormente. ¿Cuáles son los síntomas de atelectasia? Lo que no falta es el dolor. La atelectasia duele. ¿Ya? Puede generar fiebre también. Y según la magnitud de la atelectasia del bronquio obstruido, puede haber disnea. ¿Ya? Y cianosis. ¿Está bien? Atelectasia. ¿Cuáles son los signos? Depende del calibre de bronquio obstruido. Puede ser, si es lobar, entonces puede haber matidez, muscular ausente y la vibración vocal disminuida. No olvidar que vibración vocal, para el parcial que no puedo responder los sinónimos, o flémito vocal es sinónimo. ¿Ya? Si es un gran bronquio de gran calibre, percusión mate, silencio respiratorio. ¿Está bien? Y si es una atelectasia de bronquio fino, ¿no? ¿Nos ha pasado también? Paciente postoperado, si no hay una buena fisioterapia respiratoria, puede hacer atelectasia, ¿no? Y se expresa con fiebre antes de las 24 horas postoperatorio. Entonces, puede haber matidez en el lugar afectado, ¿no? Puede haber también silencio respiratorio localizado. Entonces, puedes sospechar atelectasia con esa historia clínica de examen físico, te llegas a +1. Estás en +1. Para decir +2, necesitas imagen. Le preguntan al doctor, pero ¿qué imagen, no? Yo te diría, pues, tienes ahí la radiografía y la tomografía. ¿Alguna otra imagen? Ecografía. La ecografía en buenas manos te puede dar indicios de atelectasia. Sí se puede. Entonces, ¿qué vas a encontrar en la radiografía? Una radio-opacidad homogénea, que dibuja el segmento, el óvulo o el punto. En la tomografía, atelectasia lo vas a definir en la ventana mediastínica, ¿no? Claramente una condensación homogénea, sin broncograma aéreo, ¿no? Una condensación, un gris que tiende a claro, homogéneo, que no tiene broncograma aéreo, porque si tiene broncograma aéreo la condensación, ya no sería condensación atelectásica, sería condensación exudativa. Esa es la diferencia, cuidado. Acá tenemos de up-to-date una atelectasia en la ventana mediastínica, acá también segmentaria, y ahí de todo el pulmón. Pero no olvidar que para el +1, hasta el +1 tienes historia clínica de examen físico, para tener el +2 imagen. Radiografía, tomografía, ecografía. ¿Cuál tiene mejor precisión? Tomografía, pero irradias mucho. La que sigue, radiografía. Doctor, ¿por qué no ecografía, doctor? Porque es operador dependiente. Depende de quién lo hace. Entonces ahí sí tenemos un problema. Cuando es operador dependiente, depende de quién lo hace. Entonces la radiografía, por esa razón en general, tiene mayor precisión diagnóstica que la ecografía. Entonces, revisaremos tumor pulmonar. Bien, tumor pulmonar, 4 de la tarde. Vamos. ¿Por qué es importante revisar tumor pulmonar? Duele decirlo, primera causa de mortalidad a nivel mundial en cuanto a tumores. En primer lugar, sea varón o sea mujer. Y esta sobrevida depende del grado de extensión.
nosotros lo detectamos tardíamente, porque a veces nos da síntomas. De los tumores pulmonares, 90%, o sea, de 10 tumores, 9 son malignos. 9. Y los tumores primarios pulmonares son más frecuentes que los metastásicos. ¿A qué se refiere? Según la OMS hay 4 tipos de tumor pulmonar primario. Primario, ¿cuándo decimos primario? Cuando nace el pulmón. Según la OMS son 4 básicos. En orden de frecuencia, adenocarcinoma, escamoso, células pequeñas, células grandes. ¿Está bien? Recuerden que más frecuente es que nazca en el pulmón a que vengan hacia el pulmón metastásicos. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos acá y trabajamos como médicos como prevención primaria, quimioprevención, secundaria y esta. Porque la célula normalmente genéticamente tiene un riesgo, genéticamente. Y si el ambiente favorece, puede generar una degeneración en el núcleo. Entonces ya comienza a tener problema de riesgo en el núcleo. Ya no es el núcleo así, sino cambia. Hace atipicidad en el núcleo. Entonces, ¿cuántos componentes del tabaco son carcinogénicos? Más de 400. Más de 400 compuestos tiene el tabaco carcinogénico. Más de 400. No solamente el tabaco genera cáncer de pulmón. Las mujeres adultas mayores no fumadoras tienen adenocarcinoma. O sea, hay cáncer de pulmón por tabaco y cáncer de pulmón en personas sin tabaco. Estos son los 4 tipos histológicos. ¿De acuerdo? El más frecuente es no carcinoma. Le sigue epidermoides, células grandes, el neuroendocrino. Recuerden, células pequeñas, neuroendocrino. Recuerden ese término, neuroendocrino. Porque es el que más genera síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos. Y ustedes me preguntan, doctor, ¿por qué es bueno saber el concepto de síndrome paraneoplásico? Porque cuando una persona ingresa hacia ustedes para un chequeo médico, el síndrome paraneoplásico puede anteceder a la presentación del tumor. Imagínense. Entonces es un desafío para todos nosotros que un paraneoplásico anteceda antes de que se desarrolle la clínica de tumor pulmonar. Imagínense. Porque si ya se desarrolló, ya tiene el diagnóstico, es más fácil. Pues, ¿no? Si tiene ya un tumor, sospechar paraneoplásico es más fácil, porque ya lo tiene ya. Pero si el paciente no tiene el diagnóstico, es un desafío para todos nosotros reconocer un paraneoplásico que puede llevar diagnóstico precoz. Lo más frecuente es de que a mayor estadiaje del tumor, menos sobrevida. Entonces, imagínense, nosotros, como sociedad peruana, esperamos que el paciente venga hacia nosotros. No vamos hacia ellos. Entonces, cuando viene con síntomas, ya avanzó. Se puede clasificar de 2 maneras. Cánceres no célula pequeña y célula pequeña. 75% son no célula pequeña y 25% son célula pequeña. ¿Cuáles son los no célula pequeña? Una pregunta capciosa. Ah, ya. Sería adenocarcinoma, células grandes, epidermis. ¿Está bien? ¿Y por qué lo clasifican así? Porque célula pequeña tiene mal pronóstico. Mal pronóstico. Entonces, no olvidar que algunos cánceres pulmonares primarios se desarrollan cicatrices pulmonares. Por ejemplo, cicatrices por tuberculosis, bronquiectasis, por ejemplo. O inflamaciones crónicas, como la fibrosis pulmonar. También no olvidar que se siembra, invade el alveolo, como ya mencioné hace un momento, con crecimiento como mariposa, siembra lepídica. Que algunos cánceres se cavitan. ¿Por qué se cavita el cáncer? Porque como crece grandemente las células, no le acompaña una irrigación vascular. Entonces se necrosa por falta de irrigación. Se cavita mayormente el epidermoide. Y el neuroendocrino, ya les mencioné, el linfocítico es el que más
para neoplásicos genéticos. Entonces, ¿cómo saber el cáncer de pulmón del paciente? ¿De dónde es? El paciente llega con síntomas, baja de peso, tiene un ganglio de bicho avanzado ya, tiene hemoptisis, le hacemos la biopsia y sale que es un cáncer con glándula, o sea, un adenocarcinoma. Pero ¿cómo saber que ese adenocarcinoma es del pulmón? Para eso existe la inmunistoquímica. Si es TTF1 positivo, quiere decir que esa glándula es del pulmón. O sea, desde la inmunistoquímica lo que ayuda es a saber cuál es el tipo específico. Porque si uno dice, doctor, cuidado, adenocarcinoma ha salido en el líquido pleural, ya sabemos que es metástasis. ¿Por qué? Porque adeno, que es glándula, no hay en la pleura. Pero me pregunta, doctor, ¿pero de dónde viene la metástasis? Entonces yo te preguntaría, ¿de dónde hay glándulas en el cuerpo? Si fuera un varón, próstata, colon, estómago, ¿se dan cuenta? Todos tienen glándulas. Pero entonces, ¿cómo voy a saber qué es del pulmón o del colon? Para eso está la inmunistoquímica. Si es TTF1 positivo, este es el DNI del neumocito, ¿ve? Y así podemos saber si es de otros órganos, ¿está bien? Entonces la etiología, tabaco. Esto, y también no solo tabaco, también puede haber asbesto. Todavía nuestro país, por la minería informal, sigue siendo, llega de otros lugares, asbesto, ¿no? Que es carcinogénico. Hay países europeos que están libres de asbesto, nosotros no. Radón, que es un gas inerte que está en los edificios viejos, ¿no? Gas inerte. Arsénico, que es un metal pesado de la minería. Níquel, que usan para bisutería, ¿no? Me gustó esta tabla, lo comparto. ¿Cómo se cáncer pulmonar en fumadores y no fumadores? Vean ustedes, en los no fumadores, mayormente mujeres adultas mayores. Y vean ustedes la parte molecular. Como el profesor, está en la eternidad, el doctor Luis Franco, nos decía, revisen la genética, nos decía a esta edad académica, ¿no? Miren ustedes, los fumadores, las mutaciones genéticas en cáncer de pulmón primario es el CRAS. En los que nunca han fumado es el factor de crecimiento epidérmico y el ALK. ¿Por qué? Porque ahorita está la ciencia tratando ya la mutación. La quimioterapia es más específica y el pronóstico es mejor. Estamos a este nivel de acá abajo. Y también se diferencia. La mutación es más CRAS en fumadores y en los nunca han fumado es el factor de crecimiento epidérmico. Por ejemplo. Entonces, no olvidar que si hay antecedente familiar, la carga genética, hay más riesgo. Tenemos también oncogenes recesivos, oncogenes activadores, pero mucho influye el ambiente, ¿sí? Entonces, acá tenemos las enfermedades genéticas que ya mencioné, ¿no? Ya lo mencioné, adenocarcinoma en no mujeres, en mujeres no fumadoras, factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Como una motivación. ¿Cómo es la clínica? Depende. Puede ser tumor pulmonar primario central o periférico. ¿Cuáles son los centrales? Célula pequeña y epidemia, ¿no? ¿Y cuáles son los periféricos? Adenocarcinoma, célula grande. ¿Y eso qué tiene que ver con los síntomas? Es que si está en la parte central, puede haber tos. Si está en la parte periférica, puede haber derrame pleural maligno. ¿Se dan cuenta? Es importante ese punto, ¿no? Porque las masas centrales pueden generar compromiso de tos, ¿no? Es más, la tos es el síntoma más frecuente de los cánceres pulmonares también, ¿no? Entonces, cuando uno va a una broncofibroscopía, pues acá claramente se ve una lesión exofítica que está obstruyendo la luz de un bronco. Problema, ¿no? Biopsiarlo, complicado. Esto es importante también. Me gusta compartir con ustedes también cómo es los síntomas
síntomas del cáncer pulmonar: tos, baja de peso, bandera roja, baja de peso, disnea, bandera roja, dolor de pecho, bandera roja, hemoptisis, bandera roja, dolor óseo, bandera roja, fiebre, debilidad, obstrucción de vena cava superior, disfagia. Vean ustedes, la tos, síntoma más frecuente. Pero ojo, 7 a 13% son asintomáticos. 7 a 13% son asintomáticos cuando se diagnostica. 7 a 13%, o sea, 1 de 10 es asintomático. No tiene síntomas. Y cuando diagnosticamos estadio 1 con mejor sobrevida, un cuarto. Estadio 4, pobre sobrevida, 4 de 10. Todavía no tenemos esa oportunidad de diagnosticar tempranamente. Algunos datos de tumor central, ya saben cuáles son, me dijeron ustedes, ¿no? Célula pequeña y escamoso, ¿no? Escamoso, epidermoide, es lo mismo, ¿ya? Entonces, como es central, encontraremos tos, hemoptisis, está más con fumadores. Si está central, obviamente, si entramos con la broncofibroscopía, lo agarramos, se indica la broncofibroscopía. Puede haber atelectasia por compresión, ¿no? Y según la extensión, puede haber estridor, ¿no? Ustedes saben que estridor es un signo de obstrucción de vía aérea superior. Periférico, adenocarcinoma, ¿cierto? Célula grande. Como es periférico, no da síntomas a estadios avanzados y afecta a la pleura. Puede comprometer también la costilla por infiltración tumoral. ¿Está bien? Cuando tenemos un derrame pleural maligno, ¿cómo te das cuenta que el derrame pleural es maligno? Los masivos, ¿no? Derrame pleural masivo mayormente son malignos, los masivos. Cuando el derrame pleural es rojo, o sea, es un hemotórax. Llevamos el más, creo que hoy no me alcanza, ¿no? Derrame pleural rojo, las 3 T's de derrame pleural rojo. 3 T's. Es un acróstico. Nosotros médicos tenemos que memorizar muchas cosas, tenemos que tener estrategias para recordar. Derrame pleural maligno es una de las 3 T's de líquido rojo pleural. T de tumor, T de tromboembolia y T de trauma. ¿Ya? Entonces sí puedes sospechar derrame pleural maligno por derrame pleural rojo o derrame pleural masivo. O la otra opción es derrame pleural que se llena. Le sacas y se vuelve a llenar. O sea, tiene una cuantía frecuentemente elevada. Puede haber nódulos, ya les mencioné de la siembra lipídica, ¿no? Y algunos tumores generan broncorrea, como clara de huevo, ya, como clara de huevo. Y la invasión puede ser metástasis linfática, hemática, transelómica o directa, la metástasis, ¿no? El ganglio de bicho, compresión extrínseca traqueal, estridor, disfagia por compresión del esófago, ¿no? Disfonía por compresión del laringio recurrente, parálisis nerviofrénico por infiltración del nervio, parálisis diafragmática. Entonces comienza los intestinos, el colon comienza a invadir la cavidad torácica. Sino de vena cava superior, que tiene una triada, ¿no? La triada de vena cava superior, cianosis facial, edema de clavina y circulación colateral torácica. Más mitocina. Tengan cuidado con si no vena cava superior. La triada no siempre se encuentra. Es para recordar que deben buscar. La vena cava superior puede estar comprimida o puede estar un trombo intravena cava superior. Las dos se dan vena cava superior. Compresión extrínseca del tumor o un trombo, un coágulo dentro de la vena. ¿Ya? O el pericardio, terrible. El pericardio cuando está invadido, alta mortalidad. Entonces, vena cava superior, la triada no olvidar. Las venas, ustedes saben por histología que no tienen pared elástica, entonces fácilmente son comprimibles. Fácilmente son comprimibles, no tienen pared elástica. El tumor lo puede comprimir, ¿no? Síndrome de Pancoast-Tobías es un tumor que está en el vértice pulmonar, afecta las raíces nerviosas y la costilla en la parte 1-2, mayormente epidermoides. Puede haber dolor del hombro, se llama omalgia.
Y el síndrome de Horner, ¿no? Que ya lo repasamos la vez pasada, cuando afecta el ganglio estriado, ¿no? Síndrome de Horner no tiene triada, es miosis, ptosis, egoftalmo, ¿no? Ojo rojo, anhidrosis también, ¿no? Entonces, no olvidar síndrome de Horner, ¿no? El tumor de Pancoast Tobías a nivel del pene. Miren ustedes que Horner, Pancoast Tobías y vena cava superior son por compresión, efecto de masa del tumor. Las metástasis linfáticas, cambio de bicho, hematógenas a diferentes órganos hígado sobre todo, ¿no? Vamos a ver esto que es importante también, vena de síndrome paraneoplásico. ¿Qué concepto tenemos de síndrome paraneoplásico? ¿Cómo lo defines? A ver, nuestra delegada, Paula. Paula, ¿cómo defines síndrome paraneoplásico? El síndrome paraneoplásico van a ser las manifestaciones extra, o sea, del órgano, que no comprometen al órgano, que van a comprometer otras estructuras, pero que son causadas por el tumor que, digamos, puede estar en el pulmón, ¿no? Como decía, el ganglio de Bridger, ¿no? Que sería una manifestación paraneoplásica. Ya, quede claro, apúntenlo porque es importante. Paraneoplásico no es Horner. ¿Por qué? Porque es compresión del ganglio estriado. ¿Está bien? Paraneoplásico no es vena cava superior porque es compresión de la vena. ¿Está bien? Paraneoplásico no es Pancoast Tobías porque es compresión, infiltración de las costillas y raíces nerviosas. Paraneoplásico, recuerden, son sustancias, péptidos, sustancias que produce el tumor y se comportan como hormonas, anticuerpos, factor de crecimiento y remedan justamente estos compuestos en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Son como 32 paraneoplásicos de pulmón, de cáncer de pulmón, porque son más de 50, pero lo que más vemos en respiratorio, en cáncer de pulmón, son como 32. El que más produce paraneoplásicos es microcilio. Si vamos a todo, ¿por qué en semiología estamos hablando de paraneoplásico? Ya les dije hace rato. Porque puede anteceder a la presentación del tumor, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de una diurética. Explicación. Un paciente fumador se ingresa por emergencia por hiponatremia. Le hace la historia. Hiponatremia, ¿seguro estuvo con vómitos? No. ¿Estuvo con diarrea? No. ¿Usó diuréticos? No. ¿Un medicamento? Tampoco. Hiponatremia. Se mejora, se despierta, come y se va a su casa. Pasa unos meses, otra vez con hiponatremia. Otra vez le habían preguntas, ¿no? Lo que se llama los caballos, ¿no? Hiponatrémico, vómitos, no. Diarreas, no. Medicamentos, no. Entonces, ¿qué podía haber generado hiponatremia? Y era un paraneoplásico. Había un tumor ahí que no estaba diagnosticando. Estaba produciendo la hormona antidiurética del tumor que estaba generando caída del sodio en la sangre del paciente. O sea, antes que se presente, que se diagnostique el tumor, está el paraneoplásico, a veces es un desafío, ¿no? Y eso hablo también con Cushing. Cushing es ACTH. La gente comienza a tener el cuello de búfalo, la cara en luna llena, estrías. ¿Usted usa corticoides? ¿No? ¿Tiene algún problema endocrino? No, tampoco. Es una ACTH que produce el tumor. ¿Te das cuenta? Síndrome de Lamberito, que es un síndrome miasteniforme. La gente comienza a tener tosis bilateral, diplopia, ¿no? Y fatiga. Es seguro miastenia gravis. No, no es miastenia gravis, es un autoanticuerpo que actúa a nivel de la placa mioneural. Y así podemos continuar. Atropaquias puede ser paraneoplásico. Atropaquias. ¿Cómo lo explicas? Un factor de crecimiento
del tejido blando distal producido por el tumor. Recuerden que acropaquias, la causa más frecuente es cáncer pulmonar. Pero también lo produce la fibrosis pulmonar, la bronquiectasia, el empiema, el hipertiroidismo, la artritis reumatoidea, sí, pero también produce el cáncer pulmonar, ¿no? Y otras más, ¿no? ¿Por qué puede tener un paciente dermatomiositis, que es una enfermedad de colágenos? Tiene gotro, tiene heliotropo, tiene schall, tiene debilidad para peinarse, para subir escaleras, porque hay un autoanticuerpo que genera problemas y lo produce el tumor. Cuando un paciente tiene dermatomiositis, mayormente mujeres jóvenes, es nuestro trabajo buscar un tumor, porque la dermatomiositis algunas veces es un paraneoplásico. Entonces sí importa saber paraneoplásico, porque puede anteceder a la presentación del tumor. Cuando ya lo diagnosticaste, es más fácil, porque como ya sabes que tiene el tumor, es más fácil buscar paraneoplásico, porque ya sabes que tiene el diagnóstico. El desafío es cuando no lo tiene. ¿Ya? Bueno, finalmente, resumen. El adenocarcinoma es el cáncer pulmonar más frecuente, periférico. Pancreas más lo desarrolla epidermoide. Micocítico puede generar vena cava superior. Hipercalcemia es el paraneoplásico más frecuente en síndrome epidermoide. Y el micocítico genera paraneoplásico, sobre todo SIHAC, Cushing. Vamos al síndrome cavitario pulmonar. Síndrome cavitario pulmonar. Mayormente es un síndrome imagenológico. Imagenológico. Introducción. Definición imagenológica. O sea, tú puedes acercarte con historia, examen físico, pero llegas a más 1. Ahí te quedas. Para N más 2, necesitas la imagen. Mayormente radiografía o tomografía. Según Massey, tenemos algunas causas grandes. Inflamatorias, Wegener, neoplásicas, ya les mencioné por qué se cavitan los cánceres. No sigue la vascularización al crecimiento exorbitante de las células. Infecciosos, absceso pulmonar, tuberculosis. En general, estas dos de acá que cavitan, y hay otras bacterias también que cavitan, o quistes de parásitos, óvulas. Como es un tema imagenológico, está raspando semiología, síndromes cavitarios, lo vamos a ver mejor con casos clínicos. Hablamos de este caso. Es un paciente joven, 3 semanas, secretación hematoica, sudoración nocturna, baja de peso. No fuma. Antecedente de vivir en zona endémica de tuberculosis. Y tiene acá un síndrome cavitario, con paredes gruesas en el vértice. Caverna tuberculosa. Caverna. ¿Por qué de este lado? Porque acá la aireación es menor. ¿Por qué más? El drenaje linfático no es muy eficiente. La TBC empieza acá periféricamente y va hacia el centro, así va la TBC. Caverna tuberculosa. Otro caso. Paciente varón, tos, expectoración blanquecina, salobre, con membranas de cuantía moderada. Procede de zona ganadera, contacto con ovejas y perros. Y viene con esta imagen acá. Una pared delgada y una imagen hidroaérea que dice que el quiste está complicado, se ha roto. Cuando el quiste está íntegro, no duele. Crece el quiste, el paciente ni sabe que tiene el quiste, y viene cuando genera bóbica o alguna molestia que requiera una imagen, y acá necesitamos el quiste. Tener cuidado. Más de una vez en nuestro país han funcionado un quiste pensando que era grave plural. Y el paciente cree que no pasó nada. No se funciona quistes porque fue hecho anafiláctico. Si el
viene con una imagen como esta, hazle una ecografía y si dice, no, es un quiste roto, no lo punces, porque evitarías un chorro anafilático. No se punza quistes sedativas, ¿ya? Sobre todo si no son endémicas. Siempre pregunten por viajes. Nosotros respi, viajes, ¿dónde estás? ¿De dónde procedes? Y te ayuda a eso al diagnóstico. Entonces, conclusión, quiste diatídico roto. Quiste diatídico roto. ¿Cómo lo reconociste? Zona de riesgo endémica, vómito. El examen físico depende de la calidad. Puedes encontrar tórax tísico en una tuberculosis avanzada. Y lo demás es poco recomendable. Yo a mis estudiantes de medicina no estoy afanado en que estén en una habitación con pacientes de BK3 cruces, escuchando, buscando el soplo anfórico. Porque se exponen, pues, se exponen. ¿Entiendes? No se puede. Estar 3 cruces en esputo y tose el paciente, no puedes poner. Soplo anfórico es cuando hay una cavidad mayor de 6 centímetros. ¿Ya? Soplo cavitario, soplo cavernoso es cuando tiene 4 centímetros de cavidad. ¿Ya? Para llegar a más 2 necesitas radiografía, tomografía. Te puedes acercar con anamnesis. Por eso estamos haciendo esta pequeña recuerdo. A ver, otro caso. Antecedente de TBC, tratamiento de 6 años, y presenta el fenotipo hipersecretor, ¿de acuerdo? Así tiene que decir, porque puede ser que no presente tampoco. Puede ser que nada de esto vaya, y no crean que esté mal hecha la pregunta. Este es el fenotipo hipersecretor. Tos, hipertonización abundante en la mañana, posicional, yeso mojado, adherente, 3 capas, tinta de sangre. Es el fenotipo hipersecretor. Si el fenotipo fuera infeccioso, nada de eso hay. Solo hay fiebre, normal, malestar, un poco de tos. ¿Ya? Y si es el fenotipo exacerbador, está disneico y lleno de sibilantes. Cuidado, cuidado. Fenotipo hipersecretor. El examen físico no es muy específico. Y lo que ves acá, en la placa, es una imagen de dilatación del bulbo bronquial, como un río de tranvía. Río de tranvía. ¿Por qué río de tranvía? Porque la luz bronquial está aumentada y la mucosa bronquial está engrosada. Como un río de tranvía, ¿no? Típico de una bronquiectasia. Bronquiectasia en sistema cavitario. Y la bronquiectasia, el contexto que estamos estudiando nosotros, es la bronquiectasia que no es por tracción. ¿Ya? No es por tracción. Caso 4. A ver este caso, esperando para el parcial ya. Paciente alcohólico que hace 3 semanas durmió en la vía pública, pues ingesta de bebidas alcohólicas, presenta tos, inflamación marrón fétida, fiebre, escalofrío, dolor de constipación. Acá sí te ayuda el examen físico. El paciente está tóxico, fase neumónica, matidez, crepitante, petorino. Recuerden que la función exudativa, no lo dije antes, es la oportunidad, se complica con absceso pulmonar o se complica con derrame paraneumónico. Recuerden eso. No debería complicarse, pero a veces ocurre. No debería complicarse. Entonces aquí vemos una imagen cavitaria, paredes irregulares, gruesas y un nivel hidroaéreo. En una zona que se llama, primera clase, de segmentos de aspiración, ¿no? Cuando el paciente se broncoaspira en el glúteo dorsal. Son 3 segmentos. ¿Cuáles son? Segmento posterior del lóbulo superior derecho, segmento superior del lóbulo inferior derecho o izquierdo, hacia el derecho. O sea, absceso pulmonar, complicación de condensación exudativa. Bien. Finalmente, vamos a ver los síndromes intersticiales. Es frustrante para mí, porque así está incompleto el nombre. Debería ser síndrome de condensación retráctil. Menos todavía, ¿no? Porque en Google entra y nada. Pero sí está en Macei, no está en Argentina. ¿Cómo lo voy a encontrar para estudiar en UpToDate? Enfermedad pulmonar intersticial. De ahí viene esta clase, en UpToDate.
pero no es sinónimo. El síndrome de condición retráctil te lleva a plantear enfermedad pulmonar. No es sinónimo. No es sinónimo. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 300. 300, 3 y 2 ceros, 300 son. Imagínate, son 300. Ustedes van a ser médicos generales de acá 3, 4 años y le va a pedir el diezmo, que sea 30, que sepan con médicos generales piden 30. Si quieren ser neumólogos y venir al equipo, sabrán las 300. Pero son 300 enfermedades que producen el síndrome intersticial. 300. Imagínense. Y el término no es exacto, cuidado, acá no se vayan a equivocar. Cuando decimos síndromes intersticiales, que es un órgano, o decimos, intersticial es un órgano, o decimos enfermedad pulmonar intersticial, no crean de que solamente el intestino está afectado, falso. Falso. Las 300 enfermedades, cualquiera de ellas, afecta el intersticio, el alveolo, la vía aérea, los vasos pulmonares, la pleura, la pared torácica, en algún grado. O sea, imagínense, el nombre no refleja lo que realmente está ocurriendo. Pero ¿cuál de las 300 es? Vamos a ver. Clasificación. Up to date. ¿Qué pasa si la persona inhala compuestos orgánicos? ¿Cómo se llama la enfermedad? Neumonitis por hipersensibilidad. ¿En quién sospecho eso? Agricultores. Industria agroindustrial. Todo lo que es semillas, trillar, ahí está. Compuestos orgánicos. Fómites de las aves, cereales, orgánicos. Si el paciente inhala compuestos inorgánicos, neumoconiosis. Mineros informales, metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, níquel. ¿Ya? Eso vemos con frecuencia. O el paciente tiene una enfermedad del colágeno, lupus, por ejemplo, paciente con hematoidea. Enfermedad de colágeno producen algunas de ellas, en algún grado, síndrome de condensación retráctil, ¿no? Medicamentos producen compromiso intersticial. Por ejemplo, amiodarona, que se usa mucho en arritmias ventriculares. Y cuando no hay causa conocida, decimos los médicos idiopático. Cuando ustedes escuchen idiopático, significa que el médico no sabe la causa. Entonces, si tiene una fibrosis pulmonar y no sabemos la causa, le llamamos idiopático, ¿no? Entonces, para el abordaje de un paciente con síndromes intersticiales, ayuda la edad. Vean ustedes. En mujeres jóvenes, mayormente, la sarcoidosis no es frecuente en Cusco. ¿Por qué? Porque afecta más a la población afroamericana. ¿Ya? Incluso hay un fenotipo que es clásico, ¿no? Pero un parcial no lo voy a poner, porque sería malo. ¿Por qué es malo? Porque no estamos en España, pues, ¿no? Entonces solo sería por cultura general. Pero si es una mujer afroamericana, que viene con eritema nodoso en las piernas y tiene ganglios en el cuello y en la zona iliar de la placa del tórax, ¿qué es sarcoidosis? No lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no hay ese fenotipo por aquí, ¿no? Pero es una forma de recordar que sarcoidosis afecta mayormente a gente joven, sobre todo mujeres. Antecedente familiar. Claro, si en la familia ha habido fibrosis pulmonar, puede ser que en la descendencia también haya. De las 300, algunas tienen que ver con tabaco, otras no. Por ejemplo, histiocytosis X mayormente ocurre en fumadores. Este es básico, eso sí tienen que saber. Si ustedes tienen un paciente que sospecha síndrome de condensación retráctil, pregunta por historia laboral. ¿En qué trabajaba? ¿Está bien? Agricultores, mineros. Pregunta por mascotas.
por ejemplo los periquitos, las aves exóticas, por los fómites, ya por las heces. Al barrer de la jaulita, inhala y genera neumonitis por hipersensibilidad. ¿No? Nos ha pasado. Periquitos, loros. ¿Pero qué? ¿Las plumas de loro? No, los fómites, las heces. Si me preguntan, doctor, pero neumonitis por hipersensibilidad es por inhalación de compuestos orgánicos y compuestos orgánicos, sí. ¿Y cuántos compuestos orgánicos hay? 300. 300. Entonces ahí la historia clínica es importante. Medicamentos, los pacientes oncológicos pueden tener quimioterapia, también con acción retráctil por los medicamentos quimioterapia, algunas veces. La radioterapia también. Enfermedades sistémicas, sarcoidosis. Entonces vean ustedes, la historia es importante. Características clínicas. ¿Qué síntomas trae un paciente con contaminación retráctil? Mayormente disnea y tos seca. Mayormente disnea y tos seca. Este IPA sí es demasiado inespecífico. Como son 300, va a depender de qué estás estudiando. Algunas contaminaciones retráctiles van con acropaquias, otras no. Por ejemplo, algunos pacientes van con enfisema. Cuando hay fibrosis pueden tener crepitantes tipo velcro. Velcro es pega-pega. También es importante el tiempo de enfermedad, si ha sido aguda o crónica. Aguda, vasculitis. Crónica, fibrosis pulmonar. Sí importa saber en qué tiempo se ha desarrollado. En días a semanas, semanas a meses o meses a años. Por ejemplo, sarcoidosis, semanas a meses. Fibrosis pulmonar idiopática, meses a años. Importante también es la afectación cutánea, lo que le decían mis estudiantes de medicina. Examinen desde la coronilla hasta la punta de los dedos del pie. Porque las manifestaciones extrapulmonares te dan la clave diagnóstica. Mira. Ya mencioné hace un momento, ¿no? Eritema nodoso en mujer afroamericana joven, con ganglios crecidos en el cuello, en las zonas iliares, sarcoidosis, en España. ¿No? Afección digestiva, organomegalia, amiloidosis. Amiloidosis es una enfermedad que infiltra con proteína amiloide tejidos importantes, como el hígado, el vaso, el corazón. Afección ocular, lupus, colágenopatía. Colágenopatía para músculo esquelético, neurológico, renal, cardíaco. O sea, las colagenopatías, ¿en qué sospechas? Mayormente mujeres jóvenes. Compromiso multisistémico. Multisistémico. Up to date, te da una miscelánea, afectación cutánea, ya lo mencionamos la vez pasada, para el parcial número 1, cómo se expresa lupus, eritema malar, dermatomiositis, chal, heliotropo, gotro, ¿no? Entonces cada órgano, si usted sospecha una contaminación retráctil, les puede llevar como pista diagnóstica. En general. Entonces vean ustedes compromiso renal, por ejemplo proteinuria, síndromes nefróticos, te llevan a colágenopatía y de ahí jala al diagnóstico de compromiso respiratorio de tipo síndrome intersticial. Lo que les decía, ¿no? El gotro, el heliotropo de dermatomiositis y puede dar compromiso de síndrome de condensación retráctil. El clubbing o el acropaquia, algunas de las condensaciones retráctiles lo tienen, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática. Sospechas condensación retráctil, ya estás en más 1. ¿Quieres ir a más 2? Imagen. ¿Qué vas a ver en la imagen? Como hay fibrosis, cicatrización, inflamación persistente, corazón peludo. Corazón peludo, ¿por qué? Porque hay retracción por inflamación persistente y cicatrización persistente. Hay 4 compromisos imagenológicos, tomográficos de condensación retráctil: intersticial, nodular, acinar, capital. La predominancia de ellos te da el diagnóstico cercano a los 300. No está bien que un paciente que está en nuestro servicio de neumología, que tiene tomografía, tiene 1
montón de análisis, una buena historia clínica, se vaya de alta y seguimos diciendo condensación retal, ¿no? Se supone que tenemos que acercarnos a cuál de las 300 es, ya que el tratamiento no es igual para todos. Algunas tienen un pronóstico diferente que otras. Si encontramos panalización, panal de abejas, podemos decir que es fibrosis. Fibrosis es la fase final de la inflamación. No todo paciente con condensación retráctil llega a fibrosis. ¿Ya? Panal es la fase final. ¿Ya? La tomografía tiene mayor rendimiento que la radiografía. Si queremos saber el grado de hipoxemia, pedimos un análisis arterial para ver hipoxemia con o sin hipercapnia. Primero es hipoxemia y luego es hipercapnia, en ese orden. ¿Por qué? Porque dijimos en la primera clase también que la difusión del oxígeno es mayor que la del CO2. Entonces primero se afecta el oxígeno y luego se afecta el CO2, en este orden mayormente. Espirometría, mayormente condensación retráctil, recuerden esto, condensación retráctil mayormente es restricción. Mayormente condensación retráctil es restricción. Y el test de difusión de monóxido de carbono es para ver difusión de gases. Por ejemplo acá, si vemos un paciente con esta placa, patrón intersticial bilateral, disnea no seca, y la pregunta fuera, pregunta clásica de serología, ¿no? Del historial clínico, ¿qué me gustaría saber? Te pongo 5 alternativas. De ahí, escondida una de ellas, antecedentes laborales, ¿qué es la respuesta? Porque eso tengo que saber cuando haya esta placa. ¿A qué es respuesta? ¿No? Yo puedo poner parte de la historia clínica que ustedes conocen, parte de la historia clínica que ustedes conocen. ¿Cuál es la parte de la historia clínica? La historia ya es hasta ofensivo decirlo, ¿no?